Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí la piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Pere Evangelica dicta de Dios. Terminamos este triduo antes de celebrar mañana solemnemente la fiesta de San Pedro. En este tercer día del triduo, como hemos ido viendo a lo largo de estos días, vamos a terminar con estas pinceladas sobre el santo, sobre todo para sacar los propósitos para nuestra vida cristiana. El primer día vimos lo que no nos gusta de Pedro, que negara al Señor. Ayer vimos lo que nos agrada de Pedro, que se arrepintiera de aquello que había hecho. Y hoy, por último, lo que el Señor le encomendó después. Hay un Pedro que todos llevamos dentro. Este Pedro se encuentra con Jesús y, al igual que a nosotros, como hizo con Pedro, le pregunta, como decíamos: ¿me amas? Tenemos que pensar, si nos pudiéramos poner ante esos ojos, ante Cristo Jesús, con esa pregunta: ¿me amas?, si podríamos sostenerle la mirada. ¿Qué pasa cuando alguien nos hace esa misma pregunta y en el fondo sabemos que no lo amamos, que le tenemos que decir por compromiso que sí? Y si nos lo sigue preguntando, nos incomoda y no se puede sostener la mirada. Si ante la pregunta de Jesús nosotros no podemos sostener la mirada, es porque, al igual que Pedro, nos puede más nuestro ego. Estamos más pendientes de quedar bien, o que nadie vea nuestros defectos, que no se conozcan nuestros pecados. Si por casualidad llegamos a esta triste situación de defraudar a Pedro, de entristecer al Espíritu Santo, entristecer a Cristo, como lo hace Pedro, de actuar del mismo modo que Pedro, es porque en el fondo él va a caer en la cuenta de que el Señor le perdona. Según le va preguntando, el Señor le perdona. Yo creí que te amaba, no te amaba lo suficiente, delante de los demás reconocí que no te conocía, te pido perdón. Dios, que se decepciona con nosotros, sin embargo nos perdona. Decíamos ayer eso, que en nuestro modo de actuar, cuando alguien nos decepciona, pues ya no queremos saber más de él. Me hizo esta cosa, se portó conmigo de esta manera, trató así a mi familia, habló mal de los míos, no quiero saber nada de él. Nos ha decepcionado y no queremos. Eso se lo hacemos nosotros a Dios continuamente. Y Dios se comporta de otra manera con nosotros. Lo encontramos narrado en esa bella palabra de la misericordia de aquel criado a que el Señor, el rey, al Señor, le perdona toda la deuda que le debía. Según la tradición judía, pues se podía poner en venta todo. La casa que tuvieran, la casucha que tuvieran, pero a su esposa, a los hijos, para recuperar el dinero que se debía, se podía poner a la venta todo.
Aquel hombre se echa a los pies del rey y suplicándole le dice: ten compasión de mí, te lo pagaré todo. Y el rey misericordioso no solo le dice que cuando pueda, sino que le perdona toda la deuda. Inmediatamente cuenta el mismo Cristo en la parábola. Al salir, él se encuentra con su amigo que le debe, si él debía miles, pues que le dio una cantidad pequeña, y se le echa al cuello y le exige que le pague, y le dice que si no le lleva a la cárcel, y el otro le dice lo mismo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré en cuanto pueda. Y no consintió y le llevó a la cárcel. Los que estaban contemplando toda aquella escena, que habían visto el primer momento y esta segunda escena, van corriendo a decirle al rey: mira lo que ha pasado. Y le vuelve a llamar a su presencia. Y aquí está la clave: lo que yo hice contigo era para que tú lo hicieras con tu hermano. Eso es lo que nos cuesta. Jesús utiliza también esa otra expresión: lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas tú a los demás. Y ahí tiene que moverse todo. Pero a pesar de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestra tibieza, de nuestros miedos, a pesar de nosotros, Dios nos perdona siempre. Y esta es la lección que recibimos. A Pedro, por decirlo así, le rehabilita. Esta escena que leemos hoy en el Evangelio también es sobrecogedora, porque acaba de nombrarle primado, le acaba de nombrar primer papa de la historia de la Iglesia. No sabemos ni lo que iba a pasar, vamos ya por el 265. Le nombra primer papa de la Iglesia. Y al rato, cuando empieza a escuchar Pedro todo este discurso de que le van a matar y que le van a llevar a tribunales y que le lleva como aparte para decir: pero ¿cómo dices estas barbaridades? Lejos de ti que te pase a ti esto y que lo vayamos a permitir. Y el evangelista, que es muy gráfico, en este caso Mateo, dice que volteándose Jesús para que lo oyeran todos, a Pedro le tenía al lado, para que lo oyeran todos, al que le acaba de nombrar papa, le dice esto: ponte detrás de mí, Satanás. Porque esto que ahora estás diciendo no lo dices por ti, es por boca del demonio. Cuando pase la resurrección, podemos utilizar esta expresión. Jesús va a rehabilitar a Pedro. El Señor no dice: no te fijes en tu fragilidad y pecado, fíjate en mi amor. Esa es la gran diferencia. No temas, yo te haré pescador de hombres. No confíes en ti, fíjate de mí. No mires tu pecado, mira mi amor. Esto es lo que hace el Señor con Pedro después de negarlo, de arrepentirse, y le vuelve a encomendar esta gran responsabilidad, que es liderar al grupo apostólico y ser el primer papa de la Iglesia. Después, insisto, de esas 3 veces en que le pregunta: ¿me amas?, le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Así que nos encontramos con Pedro ante este cargo que recibe. Pensemos en su vida de aquí en adelante, en el vigilante, amoroso y cuidado que tendrá por la grey del Señor, por las almas. Este vigilante y amoroso encargo que recibe, él va a cumplir. Pensemos cómo de su anterior caída aprendió a ser dulce y compasivo para los demás. Muchas veces pasa eso: hasta que no nos pasa a nosotros algo, hasta que no vivimos una pena extrema, no entendemos hasta aquel que está pasando por lo mismo. Entonces lo vemos a veces incluso exagerado, en las lágrimas, a veces en los funerales. Cuando nos toca pasar a nosotros, parece que es el único muerto que hemos tenido y parece que es la mayor dificultad, ¿no? Cuando uno pasa por eso, entiende el dolor de los demás. Y en este caso lo escuchamos cuando él va a escribir lo que llamamos la primera carta de Pedro en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, y luego están las cartas apostólicas. Allí están las cartas que escribe Pedro, y dice: así pues, a los presbíteros entre vosotros, yo, presbítero como ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto: pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa, no como déspotas con quien os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y esto que dice para los sacerdotes, Pedro se está dirigiendo a los sacerdotes de ese momento, del siglo I, vale para todos, porque esta actitud de preocuparnos de los demás es la pura caridad. El castellano utiliza para la traducción de los mandamientos esa conjunción copulativa, y no es una elección: o amas a Dios o amas al hermano. A
veces también entre nosotros hay esa preocupación por la caridad, pero eso solo puede salir si se cumple la primera parte. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti. No puede ser, no se puede separar. El mismo Jesús dirá, no digas que amas a Dios al que no ves, sino amas a tu hermano al que está al lado. Entonces esta forma de atender, de cuidar, de preocuparnos de los demás, especialmente cuando estén pasando por una dificultad, nos alegramos en las alegrías, pero es más necesario estar en las penas. Lo podemos hacer de la misma manera. Por eso el Señor se dirige hoy a cada uno de nosotros y nos hace esta misma pregunta insistente. ¿Me amas tú? ¿Tú me amas? No te preocupes de los demás. ¿Me amas tú? Si nosotros no lo amamos, no podremos vivir la vida cristiana, no podremos hacer el trabajo de cristianos. No nos comportamos como cristianos. Muchas veces nos conformamos con acudir a la Eucaristía, con confesarnos y con comulgar, que no es poco, pero no es suficiente. Se tiene que dar un trabajo interior de crecimiento en la vida espiritual, de ir a más. Así lo expresa San Ignacio de Loyola en latín con esa expresión del magis. Cada vez más y cada vez mejor, porque es para la gloria de Dios. Y por eso es tan importante que cuidemos nuestro examen de conciencia. Si no lo amamos, repito, no vamos a poder hacer su trabajo. Si nosotros no amamos a Jesús, Él no puede volcarse en ese amor hacia nosotros, en ese amor hacia purificar nuestra vida, perdonarnos los pecados. Yo te absuelvo de tus pecados. Y que este amor se purifique. No le dejamos. Nos convertimos en obstáculo. En lugar de facilitarse, no le dejamos. Porque estamos siempre con nuestras cosas o pensando que es imposible salir de nuestros pecados, de nuestra debilidad. Es un trabajo, el de ser cristiano, que tiene que modelarnos interiormente y nos tiene que llevar a ser cada vez mejores. Y por eso muchas veces nos tenemos que preguntar, yo al final de esta semana, ¿qué obra de caridad he hecho? ¿Cómo me he dirigido al otro para ayudarle? ¿Qué he hecho de bien por el otro? Nos lo tenemos que preguntar, porque si no pasa el tiempo y no lo hacemos. No lo tenemos presente. Es sobrecogedora también esa palabra que comentábamos días atrás, cuando se nos habla de ese juicio final que vamos a sufrir, porque el que lo hace bien está tan enfrascado en hacer el bien que no se da cuenta. Y le dice a Jesús, pero Señor, ¿cuándo yo he tenido ocasión de darte de comer, de darte de beber, de visitarte? Pero el que lo hace mal le pasa lo mismo. Está tan ciego por no preocuparse de los demás que dice cínicamente, pero yo, Señor, ¿cuándo se me ha ofrecido a mí la ocasión de darte de comer o de darte de beber? Cada vez que no lo has hecho. Cada vez que lo has hecho, cada vez que no lo has hecho. Por eso es tan importante el examen de conciencia, y no solo para la confesión. Que muchas veces eso, nos conformamos todos con el no robar y el no matar, pues faltaría encima. Son muchas más cosas, son las bienaventuranzas, son todos los mandamientos, es nuestra vida interior, es nuestra vida de oración, cuando rezamos, cuando nos dirigimos a Dios, cuando le damos gracias. No, yo tengo presente a Dios, pero ¿cuándo rezas? ¿Cuándo entras a hacer la visita al Santísimo? Todo lo que nos tiene que fortalecer en la vida cristiana. Y andamos siempre, les decía a las hermanas, y lo digo muchas veces, nosotros no necesitamos al Corte Inglés para las rebajas las hacemos nosotros. Y siempre buscamos de qué manera hacer las cosas con menos ímpetu. Tenemos que amar a Jesús y desde ahí hacer todas las cosas bien. No me alargo. Pedro culminó su vida dando la vida por Cristo. Seguro que conocéis esa famosa novela italiana del Quo Vadis. Durante las persecuciones romanas, bajo el emperador Nerón en el año 67, los cristianos querían que Pedro se fuera de Roma para ponerle a salvo, para que estuviera en el exilio y para que no sucumbiese a la persecución. Y Pedro no quería irse, pero le insistieron tanto que al final casi le sacaron fuera de la ciudad de Roma y le encaminaron para ponerle a salvo. Cuenta la tradición que fue entonces cuando se le apareció Jesús. Él salía, Pedro salía y Jesús iba para Roma. Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó, a Roma, Pedro, voy a ser crucificado de nuevo. Y mientras decía esto, Jesús desapareció. Pedro entendió lo que le quería decir en esa visión, según cuentan las venerables tradiciones de la ciudad de Roma. Él sabía que tenía que seguir las huellas de Cristo. Y en las afueras de Roma se conserva es una iglesita pequeña que se titula así, del Quo Vadis, del encuentro. ¿Dónde vas, Pedro? Quo Vadis, Domine. Y Pedro volvió para atrás. Sabemos, como también recordaba, que Pedro fue arrestado, torturado y finalmente lo crucificaron. Nuestro santo nos enseña a vivir así nuestra vida cristiana,
A nosotros no nos tocará el martirio. ¿Cuánto cuesta, sin embargo, ser fieles al Señor en medio del mundo, cada vez más indiferente, más pagano, más materialista? ¿Cuánto cuesta ser humilde, ser desprendidos, obedecer? Pues que al mirar a San Pedro nos alentemos a seguir sus pasos, que son los pasos del Señor, y a ser fieles, que conllevan cargar con la cruz cada día, como Él nos enseñó desde el principio en el Evangelio. Él, corregido, ha aprendido a cumplir su misión. Todos estamos llamados a ser santos, y es importante cumplir bien, porque este encargo viene de Dios, nos lo da Dios a cada uno. Recurramos hoy a San Pedro, porque es algo que este trío y mañana su fiesta nos invita a recordarlo agradecido y a seguir beneficiándonos de él. Él es defensor, bienhechor, protector, patrón, titular de esta casa. Como aquel de Pedro, en el que Jesús se detuvo y se volvió a los apóstoles para preguntarles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Escuchábamos ahora en el Evangelio. Y después de haber escuchado alguien dice que fue la primera encuesta que se hizo, después de haber escuchado las respuestas, dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque a Jesús lo que le interesa es lo que tú dices. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Cómo vives tú tu vida de amor con Dios? A veces nos cuesta esto, este lenguaje a veces nos cuesta. El Señor, cuando recoge la ley de Moisés, no la arregla, ni la ajusta, ni la rebaja. No dice que tenemos que conocer a Dios sobre todas las cosas, que tenemos que tener un trato más o menos. Dice que hay que amar a Dios. La palabra amar es tan sagrada. Pues contéstale tú hoy a Pedro. Contéstale tú hoy a Cristo. Contéstale a los apóstoles. Y di por ti mismo: ¿quién es para ti Jesús? Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta respuesta ya está dada. Creemos en que Cristo es Dios. Ahora, respóndele. En otro momento del Evangelio, cuando todos se acobardan, es el momento en el que va a resucitar a Lázaro. Tomás toma la palabra, que adelanta a Pedro, y cuando saben que ir a Jerusalén, y cerca de Betania, que era Jerusalén, podía suponer la muerte, dirá Tomás: vayamos nosotros y muramos también con él. Y muchas veces en ese desánimo utilizará Jesús esta expresión. Cuando los que escuchaban el sermón del pan de vida, cuando Cristo dice que hay que comerse su cuerpo, que hay que beber su sangre, claro, la primera vez que escucharon los judíos aquello dijeron: pero este loco que está diciendo, ¿cómo nos lo vamos a comer? Y dice que desde aquel momento muchos se marcharon a seguir a Jesús. Al oír el sermón del pan de vida, que está en el Evangelio de San Juan, muchos se marcharon de estar con él. Y entonces Jesús dice aquella pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? También hoy nos lo dice a nosotros. Y con Pedro le vamos a responder: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tomamos también el ejemplo de Juan y recostémonos en el corazón de Jesús. Pasado mañana termina el mes del corazón de Jesús. Descansemos como Juan, como Pedro, junto a él, con Santiago, aquellos tres elegidos. Sintámonos elegidos de Dios, porque Él nos quiere muy cerca de Él. Y nos quiere para que respondamos al modo cristiano, al modo de Cristo. ¿Podemos hacer las cosas al modo de Dios? Debemos hacer las cosas al modo de Dios. La caridad, el amor para con los demás, leer más el Evangelio, aprendernos las respuestas de Cristo para hacerlas vida en nosotros y vivir así, como lo hizo Pedro, reconociendo la debilidad, pero siguiendo siempre tras las huellas de Cristo, para dar la vida por Él, para dar la vida por Dios.